dudar. Así que vamos para Apocalipsis 17. Siempre me gusta insistir, los que no han estado tomando los anteriores, vaya al YouTube o a los Facebook Live para que puedan siempre estar al día. ¿Está bien? Esa puerta se abre así constantemente, no se asusten. Dice la palabra en Apocalipsis 17 y repasamos un poco, porque esto lo empezamos el domingo pasado, pero para darle el contexto, ¿no? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ya habíamos terminado las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y hablamos el domingo pasado que en esta porción de Apocalipsis vamos a entrar en una serie de simbologías, ¿verdad? Es importante porque cuando Dios en la palabra quiere hacernos entender cómo funciona el reino, lo hace a través de un lenguaje natural. Y digo natural porque usa la naturaleza, ¿verdad? Y las cosas de la naturaleza y del mundo natural para que nosotros entendamos de alguna forma cómo funciona el mundo espiritual, ¿verdad? Y así constantemente cuando vayamos viendo y hemos estado viendo las simbologías que ha estado utilizando para hablarnos del mundo espiritual. Y aquí vamos a ver y nos introduce la palabra a lo que sería la antiglesia, como dijimos el domingo pasado. Ya vimos al anticristo, luego vimos al falso profeta que vendría siendo el antiespíritu santo y ahora se nos introduce lo que sería la antiglesia o la falsa esposa. Y dijimos claramente que cuando habla de la gran ramera, incluye a todas las religiones mundiales apóstatas, tanto cristianas como paganas, monoteístas o politeístas. Así que vimos claramente, ¿verdad?, que el reto más grande que tiene el ser humano es cuidar su corazón, es cuidar su alma. Por eso la Biblia nos dice constantemente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿verdad? O de él sale lo que sería la vida o lo contrario de qué? De la vida. Y vemos la palabra que nos presenta aquí el gran reto que ha tenido el mundo desde el principio y cómo ese mismo reto que se presentó desde el principio allá en la Torre de Babel cobra nuevamente relevancia en los tiempos finales. Y dice claramente cuáles son esas religiones, y esas religiones dijimos que incluían todo lo que son el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el islam, que están caracterizadas todas por el ateísmo, ¿no? Y dijimos que ese sufijo ismo implica lo que serían sistemas, doctrinas, teorías, que todas y cada una de ellas, al igual que las religiones politeístas, que pueden ser, ¿verdad?, ya aspectos más dirigidos a los viajes trascendentales, como puede estar incluido el ocultismo, la brujería, la hechicería, la masonería, todas esas cosas que hemos estado mencionando, definitivamente tienen algo en común todas. Y dijimos que es que todas son inventadas por el hombre. Todas han sido inventadas ¿por quién? Por el hombre. Y esto es muy fuerte y muy triste porque tenemos muchas personas con el anhelo de acercarse a Dios, de conocer más a Dios, de amar a Dios, pero están lastimados, están dañados, están confundidos o han sido heridos por muchas veces cosas que no están en la palabra, que se han inventado ¿quiénes? Los hombres, las personas. Y es bien importante que tengamos claro que la Biblia dice que parte de ese juicio final va a ser contra estas religiones que dijimos que al sol de hoy existen aproximadamente unas 4.200 religiones. ¿Usted sabe lo que es eso? Todas inventadas ¿por quién? Por el hombre. Y decíamos que la palabra nos revela que esta gran ramera, y habíamos hablado anteriormente que cuando Dios se refiere al estado almático de las personas, usa, ¿verdad?, terminología de la sexualidad. Lo vimos anteriormente y ahora vemos que a nivel colectivo se hace de la misma que la simbología que utiliza para el nivel colectivo, ya refiriéndose como tal o a la iglesia o al estado de lo que serían las religiones, también usa simbología ¿qué? De terminología sexual. Y miren lo que está diciendo aquí. Dice que está sentada sobre muchas
aguas. Y decíamos que las muchas aguas simbolizan la humanidad, las naciones, que siempre están, dice la palabra, agitadas, ¿verdad? Que siempre están inestables. Porque el reto más grande del ser humano es la inestabilidad. Cuando hablamos de Dios en nuestra vida, lo que retiene el poder de Dios en nuestra vida, la mayoría de las veces es esa inestabilidad. Y la Biblia se refiere a esa inestabilidad como agua agitada que va y viene. Por eso Santiago dice que si estamos en ese ir y venir, ¿qué vamos a recibir de Dios? Tenemos que lograr pararnos firme. Diga conmigo, firme. Y perseverar. Firmes y perseverantes. ¿Para qué? Para poder tener claridad en lo que Dios nos quiere revelar, en lo que Dios nos quiere decir. No lo que inventa el hombre, sino lo que dice la palabra. No lo que inventa una persona que de momento tuvo un viaje trascendental a no sé dónde, porque se han metido hasta donde usted no se imagina. No, lo que dice ¿qué? La palabra. Entonces tenemos que tener claro que la mayoría de esas religiones te dice a ti o te garantiza a ti que tú puedes ganar el cielo, que tú puedes alcanzar el cielo mediante obras, sacrificios y también aislamiento total. Y usted sabe que hay gente que vive aislada ¿dónde? Por allá, por las montañas, ¿de dónde? De las Himalayas, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a estar separados del mundo, pero viviendo ¿dónde? En el mundo, porque tenemos un mensaje que llevarle a toda la humanidad. Y vimos la palabra, como Santiago, en Santiago 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hablábamos de que precisamente esa soberbia, el pecado original ¿de quién? De Satanás. Y Dios nos dice a nosotros que tengamos cuidado, porque en nosotros también puede darse ese problema de la soberbia. Y ciertamente cuando una persona tiene la entereza de pararse y decir: yo digo que para llegar al cielo hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, definitivamente se considera un acto ¿de qué? Pues de soberbia, ¿verdad? Y en la palabra soberbia a veces tienes que tener cuidado, porque aquí se usa mucho con el asunto de a mi forma. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi forma. Yo voy a ir a la iglesia, pero voy a hacerlo a mi forma. Yo voy a servirle a Cristo, pero voy a hacerlo a mi forma. Yo voy a tratar de dejar de pecar, pero voy a hacerlo. No es que decimos abiertamente: me resisto a lo que Dios dice o me resisto a la palabra. Esa soberbia es fácil ¿de qué? De identificar. Pero cuando nosotros decimos: sí, yo estoy en la mejor disposición, solo que lo voy a hacer ¿cómo? A mi forma. Y cuando estamos hablando de las religiones, estamos hablando de personas que dicen: sí, también queremos llegar al cielo, pero lo vamos a hacer de otra ¿qué? De otra forma. Y ahí el ser humano puede ser tan creativo. Porque si algo es el ser humano es que es bien creativo. Cuando yo hablo de los adolescentes en la escuela que tienen muchas ideas, yo siempre uso esa palabra: ustedes son bien creativos, porque yo quiero reconocer algo que no necesariamente es negativo, pero lo estás usando ¿qué? Negativamente. Pero ser creativo no es algo que negativo. Ahora bien, cuando esa creatividad está acompañada de soberbia, puede traernos un gran riesgo. Y vemos que Satanás se aprovecha de la soberbia de las personas. ¿De qué se aprovecha Satanás? De la soberbia. Las religiones son las máscaras que usa Satanás, aprovechándose de la soberbia de los hombres para falsificar el plan de Dios. Diga conmigo: falsificar. Porque él es un experto ¿qué? Falsificando, imitando.
Y muchas de las religiones tienen cosas que están en parte con la palabra, pero también tienen cosas que se han inventado. Y Dios lo que nos dice es siempre ve a dónde, a la palabra. ¿Tú tienes duda de cómo hay que hacerlo? Ve a dónde, a la palabra. Las religiones dicen unas cosas, pero el norte nuestro va a ser siempre ¿qué? La palabra, ¿verdad? Porque definitivamente hay mucha confusión. Y estamos en un tiempo de mucha ¿qué? Y mucha información. Y a veces el exceso de información también trae mucha confusión. Por eso la información necesaria para llegar al cielo está contenida ¿dónde? En la Biblia. No la tiene ningún pastor de forma absoluta, no la tiene ningún apóstol de forma absoluta. La información que tiene y contiene el plan de Dios para la humanidad de tapa a tapa es únicamente la Biblia. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es la base, el fundamento. También las religiones buscan falsificar el orden establecido por Dios, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y los primeros que escucharon la soberbia de Satanás fueron ¿quiénes? Los primeros que escucharon la soberbia de Satanás fueron los ángeles que se rebelaron. Pero en la tierra fueron ¿quiénes? Adán y Eva. ¿Quiénes son siempre los que empiezan por el principio? Adán y Eva. Ellos escucharon cuando la serpiente le dijo, ¿serán igual? No crea que todo lo demás fue lo que le trabajó a Eva. Y cuando digo a Eva, digo a Adán porque eran una sola ¿qué? Lo que le trabajó fue cuando la serpiente le dijo, ¿serás igual a Dios? Porque el ser humano le encanta que lo alaben. ¿Verdad que sí? Hay un refrán que dice, alábate pollo que mañana te guisan. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Pero intrínsecamente el ser humano no necesita tanto para endiosarse a sí mismo. Para decir yo soy... No estoy hablando de Kevin, que quede claro. Eso es buena autoestima. Eso es buena autoestima, ¿verdad? Estoy hablando del hecho de creer que yo tengo todo por el mango, que las cosas son a mi forma, que las cosas son como yo diga, que yo soy el que tengo la verdad. Si la verdad que tú dices tener no es la que dice la palabra, entonces es tu verdad. Estaríamos hablando de relativismo y Dios no es el Dios de relativismo. Dios es el Dios de una sola verdad. Y esa verdad está contenida en su palabra. Y dice la palabra claramente que cuando Adán y Eva pecaron, dice aquí, que entonces fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos. Y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ellos mismos se hicieron ¿qué? ¿Con hojas de qué? De higuera. Ellos decidieron cómo iban a cubrir su ¿qué? Su desnudez. Cómo iban a cubrir su vergüenza. Cómo iban a cubrir su error. Y cuando Dios los llama escondidos, viene y le dice, es que tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas ¿qué? Desnudo. Y vemos claramente que después de todo el proceso que trae la corrección de Dios sobre la vida de Adán y Eva, que el sol de hoy está sobre ¿quién? Sobre todos nosotros, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles y los vistió. Entonces fíjese que ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos y ellos hacen lo que ellos creen a su forma que va a cubrir su ¿qué? Su desnudez. Y Dios le dice, no va a ser a su forma. No es como ustedes crean, es como yo que.
es como yo diga. Y vemos que Él les hizo pieles. Eso significa que hubo un sacrificio de un animal inocente, de sangre ¿qué? Inocente, para poder cubrir su ¿qué? Su desnudez, para poder cubrir su vergüenza, para poder cubrir su pecado. Y así ellos le enseñaron a sus hijos. No es con delantales ¿de qué? De hojas de higuera. Tiene que haber derramamiento ¿de qué? De sangre inocente. Esa es la forma en la que Dios dijo, voy a cubrir su ¿qué? Su pecado. Entonces ellos se lo enseñan a sus hijos. Y mire lo que pasa acto seguido en Génesis 4. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Qué trajo? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, porque cumplía con lo que Dios había ¿qué? Pero, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque Caín trajo lo que él creyó que cubría su ¿qué? Su falta, su pecado. ¿Pero era la forma en la que Dios había dicho? No. Y eso no agradó a quién. Y nosotros tenemos que tener cuenta, porque las religiones tratan de presentarnos formas de cubrir nuestro pecado que no son las que Dios ¿qué? Ha establecido. Formas de cubrir nuestra desnudez o nuestras faltas que no son las que dice ¿qué? Dios. Que si de rodillas vas a caminar hasta allá, que si vas a latigarte, que si vas a hacerte pasar dolor, infligirte dolor, cuando en ningún sitio en la Biblia dice que esa es la forma de cubrir nuestra ¿qué? Nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestro pecado. Y fíjense, mire lo que dice aquí, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si hicieres lo correcto, si hicieres lo que se estableció, ¿no serás enaltecido? Si hacemos lo correcto, si nos dejamos llevar por el libro, ¿no seremos enaltecidos? No es lo que digan las religiones, es lo que dice la palabra. Mire lo que dice, y si no hicieres bien, el pecado está, mira el que está a su lado, dígale, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y puse la versión TLA para entender bien lo que dice. Dice, el pecado está listo para atacarte como no te dejes dominar por él. Y está hablando precisamente de la soberbia. Por eso él te dice, ponte mi yugo, imítame a mí, que soy manso y humilde. Jesús no era soberbio, Jesús era manso y humilde. Padre, ¿qué hay que hacer? Si se puede, pasa de mí la copa. No, seguimos, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vemos claramente que Dios estableció para todo, diga para todo, una forma correcta de acercarse a Él. Una forma correcta y un orden, diga orden, correcto de ganar el cielo, de ganar su favor aquí en la tierra, porque no todo es para el cielo, no todo es para cuando ese momento se dé, también está todo el orden que vamos a vivir ¿dónde? Aquí en la tierra. Para ganar su favor, ¿dónde? Aquí en la tierra. Para cubrir nuestra conciencia de obras muertas, ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero tenemos que hacerlo bien para ser enaltecido. No es como yo creo. No fue como Caín creyó. Entonces fíjese qué interesante que el nuevo pacto es mediante el derramamiento de sangre inocente. ¿De la sangre de quién?
de la sangre de Jesucristo, sangre inocente, y volvimos a ser vestidos, esta vez de la justicia de Cristo. Y para presentarnos delante de Dios, tenemos que llegar vestidos de la justicia de Cristo, no con la mía. No con la que digan las religiones que hay que hacer para ganar el favor o la justicia, sino lo que dice ¿qué? La palabra. Y cuando la Biblia habla de la gran ramera, le va a dedicar un rato. Porque el reto viene desde la Torre de Babel hasta hoy y va a ser ¿hasta cuándo? Hasta el final. La soberbia, la idolatría, el querer hacer las cosas a mi forma. Mi hijo está en esa etapa, es una lucha. Sus contestaciones son o no, yo sé, o no, yo sé, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Yo, bueno, Señor, en tus manos lo pongo, porque cuando entiendo que puedo y tengo el acceso, lo corrijo, y cuando no, mire, no las podemos pelear todas, porque nos cansamos. Hay que saber exactamente cuáles son las que vamos a qué. Hay que escoger sabiamente con los hijos cuáles van a ser esas batallas. Pero ciertamente Jesús es el único que puede hacer lo que la religión por siglos ha querido hacer a su manera. Él es el único que puede tapar nuestra culpa. Él es el único que puede apagar nuestra conciencia de obras muertas. Él es el único que puede esconder y ocultar nuestra vergüenza. Porque todos hemos fallado. La Biblia dice que todos, diga conmigo todos, hemos fallado. Pero sabemos que para acercarnos a Dios tenemos que venir vestidos. No como nosotros queramos. No que vamos a traer la ofrenda que nosotros decidamos. No que vamos a traer la ofrenda que dice la religión tal o la religión tal, que si pagas esto, cuando caiga el cesto y clean, ya salieron del purgatorio. Mire cuántas cosas hay en el mundo. Vayamos siempre a dónde. Como Cristo dice, como Dios dice. Vístase todos los días con la sangre de Cristo, con la justicia de Cristo, porque a partir del nuevo pacto, nosotros somos más que bendecidos con ese nuevo pacto. A partir del nuevo pacto tenemos la bendición de presentarnos a Dios de esa manera. Amén. Siempre tenemos que ir a lo que la palabra establece. Mira lo que dice 2 Corintios 11. Que Dios es celoso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? No piense en hombres celosos que hacen cosas. No. Dios tiene un celo santo. El de Dios es un celo santo. Igual que las venganzas de Dios son venganzas controladas, iras controladas. Por eso Él dice, déjame a mí, porque a ti se te va a pasar ¿qué? La mano. Déjame a mí, porque a mí no se me va a pasar ¿qué? La mano. Yo soy controlado, yo, ¿verdad? Ahora, declare todos los días que usted tiene dominio propio. Todos los días. Declare que tiene dominio propio. Dice aquí, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado. ¿Dónde está la iglesia? Los he desposado con un solo para presentarlos como una virgen pura. Ahorita decía y nos presentaba la gran ramera. Ahora nos está presentando la contraparte, que es la iglesia, y la presenta como virgen. Qué bonito, ¿verdad? Como virgen pura a Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sigue siendo la misma serpiente. Vuestros sentidos, diga conmigo, sentidos. Y cuando habla de sentidos es lo que sentimos, ojo, audición, gusto, tacto, sean de alguna forma extraviados. ¿Cómo andan algunas personas con los sentidos? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro, ¿qué hacen las religiones? ¿Predicando qué? Otros Jesuses, otros Cristos. Que lo que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu,
No solo que predican otro Jesús, sino que también te pueden impartir otro ¿qué? Mire lo que está diciendo la palabra. Mire lo que está diciendo la palabra. Las religiones pueden impartir otros espíritus. Que pueden haber manifestaciones espirituales que no son de Dios, ya lo hemos dicho. Aquí nos los confirma. Dice que el que habéis recibido u otro evangelio. Ustedes saben que existen hasta libros para cada religión. No hay otro libro. El único libro es la Biblia. ¿Cuál es el único libro? No hay Corán, no hay nada de esas cosas. El único libro que establece el orden correcto y el plan correcto es la Biblia. Y dice aquí que el que habéis aceptado bien lo... ¿Y qué significa lo tolera? Cuando tú toleras algo. No dices no. No te paras firme y dices no. Tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Convénceme. Dime. Enséñame. Otro espíritu. Otro evangelio. Otra palabra. Y como quiera llegamos al cielo. ¿Cómo es eso? Y Pablo decía, me preocupa. ¿Qué decía Pablo? Porque ustedes parece que están dispuestos a qué. Y cuando usted escucha lo que no es de Dios, sus sentidos se pueden extraviar. ¿Qué pasa con los sentidos? ¿Se pueden qué? Extraviar de lo que realmente dice la palabra. Y las religiones son muy creativas. Yo dije y me comprometí que aquí no voy a hablar absolutamente de ninguna. Ahora quiero dejar algo bien claro. La salvación nuestra, la salvación de todo el que se quiere acercar a Dios y ganar el cielo, es a través de la sangre de Jesucristo y es por gracia. Si alguien te añade algo más de eso, es otro evangelio. Es por gracia. Las obras que hacemos como cristianos no son para ganar el cielo, son el resultado de nuestra salvación. Son el resultado de nuestra rendición a Dios, de nuestra gratitud a Dios, de nuestro compromiso con Dios, de nuestro servicio con Dios. No hay sacrificio alguno que pueda hacer ningún hombre que supere al de Jesús. Nada. No sé qué se inventan las religiones para prácticamente torturar a las personas. Pero te garantizo que nada va a superar el sacrificio de la cruz. Dice Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Que no puedes hacer nada para comprarlo, no puedes hacer nada para ganarlo, no hay nada que le doble la mano a Dios para que te dé salvación, que no sea simple y llanamente la sangre de Cristo vistiéndote nuevamente de justicia a través de la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su... ¿De qué seguimos viviendo? ¿De qué sigues respirando? ¿De dónde sigues comiendo? ¿De dónde sigues creciendo? De su gracia. Es solo por gracia. En su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Cuál es el camino? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no
por obras, no por sacrificios, no por, ya no, diga conmigo, ya no, para que nadie se gloríe. Porque el ser humano le gusta gloriarse. Y tenemos que cuidarnos porque muy adentro podemos ser los más religiosos. La carne consagrada es cosa grande. Pero Dios no quiere carne consagrada nada más. Dios quiere espíritu rendido delante de Él. Dios quiere conexiones, Dios quiere vínculos, Dios quiere intimidad con Él. Dios quiere que seamos uno. Dios no está pendiente a ninguna religión. Yo les compartí hace unos días que la Biblia no habla de ninguna religión. La Biblia solamente separa a los judíos de los gentiles de la iglesia. No hay más ninguna categoría en la Biblia. Nada más, diga conmigo, nada más. Lo demás cae dentro del paganismo. ¿Del qué? Lo demás cae dentro de la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Y seguimos Apocalipsis 17, dice, con la cual han fornicado, volvemos, y fornicar significa tener otros dioses, que no son Dios, los reyes de la tierra, y aquí nos está hablando de los gobiernos, o en otras palabras, el Estado. Y los moradores de la tierra se han embriagado, mire la palabra que utiliza, embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que le da a los gobernantes a la tierra? Lo que ellos tienen. Cuando usted va a unas elecciones, que estamos próximos al año, ellos te ofrecen, ¿verdad que sí? Te prometen, te ofrecen. Por más promesas que la gente te haga, solamente te puede dar lo que ellos tienen, lo que ellos son. Por más promesas que te haga un esposo, una esposa, un novio, una novia que está acá tratando de ganar tu favor, te puede dar únicamente lo que Él es y lo que Él tiene. Y aquí dice claramente que los estados y los gobiernos desde siempre han tenido ¿qué? Fornicación. Están con Dios y con el diablo. Ellos están con el mejor ¿qué? Con el mejor postor. Y dice que con eso han intoxicado, porque cuando dice embriagar, habla de ¿qué? Intoxicar. Cuando una persona está en estado de embriaguez, está intoxicado, alcoholizado. Y dice claramente que los gobernantes de toda la historia, diga, ¿de cuánta? De toda la historia, han intoxicado al mundo con las religiones. Así que nos deja saber que el Estado y las religiones siempre trabajan como. Y usted sabe, y con todo el respeto, estos son los años en que los políticos se meten a las iglesias, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y después que ganen los votos, ¿qué hacen? Ya está. Eso no es nuevo. Diga mi gente, eso no es nuevo. Cuando usted va a Éxodo, usted ve que el faraón recibe a Moisés, que tira la vara y se convierte en serpiente. Y dice la Biblia que llamó a sus sabios. ¿Qué palabra usó? ¿El Estado con quién? Con los sabios. Después dice que llamó a sus hechiceros. ¿Ese fue quién? Los faraones. No se vaya muy lejos. Luego en Daniel, hablando de Nabucodonosor, cuando él tiene el sueño y no se acuerda ni del sueño ni de la interpretación, dice que mandó a llamar a todos sus magos. ¿Todos sus qué? Magos. Después dijo astrólogos. Si usted lo quiere leer más adelante, va a Daniel. ¿Llamó a sus qué? Astrólogos. No es astronomía, es astrología. Y ya se van en los viajes del más allá. Y las estrellas y los horóscopos. Y Walter Mercado, que no sé dónde está ahora mismo. Me imagino. Cuidado. Hay gente que pasaba el periódico. ¿Te acuerdas que antes estaba? Y como que déjame mirar solo por mire nada. Que si Escorpión es traicionero, yo reprendo al diablo. Que si Virgo no se lleva con Géminis y tú dices, ¿qué es este desastre? Pero eso no es de ahora. Nabucodonosor llamó magos,
llamó astrólogos y dice que llamó encantadores. ¿Y que usted cree que son encantadores? Póngale nombre que usted quiera ponerle, lo que nos está diciendo la Biblia. Nos lo dice de Saúl, que terminó consultando también a ese tipo de charlatanes, porque esa es la palabra. Nos lo dice de mire, todos los presidentes ahora se ven envueltos en cuantas cosas, los gobernantes, Hitler. Esto no es nuevo. Y aquí la palabra nos dice que cuando ese tiempo llegue, se va a juzgar este asunto. ¿Se va a juzgar qué? Este asunto que siempre ha existido entre la gran ramera y los qué, y los gobernantes y los estados que han intoxicado al mundo con su qué, con su idolatría. Dice el versículo número 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y se refiere nuevamente a la gran ¿qué? Ramera, y la representa como una ¿qué? Mujer. Y dice claramente, y hace referencia a la mujer, porque la mujer es dada a multiplicar, ¿verdad que sí? Y estas religiones empezó una y seguido ¿qué? Hasta que ya tenemos más de 4,000. Dice claramente, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos visto a la bestia, qué implican cada una de sus cabezas y qué implican cada uno de esos 10 cuernos, que es la última forma de gobierno. Dice, y la mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿De qué era? Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que, ¿qué nos está diciendo? Que las religiones por los años de los años se han querido vestir de colores de realeza. Porque el púrpura y la escarlata son colores que presentan ¿a quién? A la realeza. Tanto es así que cuando usted va a la palabra y ve en el proceso de la crucifixión de Cristo cómo lo humillaban, y habla precisamente de estos colores, dice claramente en Mateo, y desnudándole, le echaron encima un manto ¿de qué? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espina, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey. Al verdadero rey lo escarnecían usando los colores de la realeza. Tú dices que eres rey, y mira dónde estás. Qué poca vergüenza. Mire, Marcos 15:17, y le vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de qué. ¿Qué hicieron con Jesús? Que realmente es el rey. Lo humillaron. Mientras que vemos que las religiones hipócritas, falsas, siempre están adornadas, parecen de la realeza. Dice claramente, piedras preciosas, perlas, cáliz de oro, y usted vaya. Hay que tener cuidado con esto. Las catedrales, las iglesias enormes, óigame, adornadísimas. Y hay que tener cuenta porque dice claramente que el cáliz era de oro, valioso, porque el oro es el metal más que. Pero dentro, aquí te está hablando de la diferencia entre la apariencia externa y el contenido que hay donde. Las religiones en su apariencia externa se ven todas bien ¿qué? Bien bellas, bien bonitas, bien adornadas, bien maravillosas, pero dice que el contenido son abominaciones, inmundicia de su, y vuelvo a usar el mismo término, fornicación.
Porque las religiones no son de Dios, son del hombre. Lo que es de Dios es el cristianismo establecido en la palabra. Únicamente, diga conmigo, únicamente. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, y aquí nos dice ya, ¿dónde estamos otra vez? Irak. ¿Dónde? Babilonia, ¿la qué? La grande. Usted lo ve ahí en grande porque asiste en la Biblia. La madre, nuevamente, mujer. ¿Qué hacen las madres? ¿Sé qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia significa confusión. El significado de la raíz de la palabra Babilonia significa confusión. Pero también significa puerta del cielo. Porque todas las religiones te dicen cómo tú supuestamente puedes llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Y de dónde sale eso? Vemos en Génesis 10 y 11, puede tomar la anotación y después estudiarlo con calma. Ya lo habíamos hablado, cómo Nimrod levanta una torre alta y dice, vamos a hacernos de un nombre. Y vamos aquí a levantar esta torre alta y vamos a hacer igual a quién. Porque el ser humano tiene un asunto que quiere ser igual a qué. Porque el ofrecimiento de la serpiente va a ser, ¿fue cuál? ¿Serás igual? Y todavía le están creyendo. Todavía la serpiente hace creerle a la gente que pueden ser igual a qué. A Dios. Y desde ese tiempo, la primera rebelión organizada por Nimrod, en esa torre que llegaría ¿a dónde? ¿A dónde iba a llegar la torre? Al cielo, porque que las religiones quieren elevarse al nivel de ¿quién? Las religiones buscan elevarse a los lugares que altos. Les gusta jugar a ser ¿qué? Dios. Y el problema es que esto va de generación en generación, de generación en generación, y ya las últimas personas que se encargan de estas religiones ni siquiera saben de dónde qué. Simplemente lo siguen ¿qué? Repitiendo. Es importante que conozcamos y entendamos la palabra. Y dice, vi a la mujer ebria, nuevamente, intoxicada. ¿Cómo? Ebria de la sangre que ha cobrado las religiones en este mundo. ¿De qué se ha intoxicado? ¿De qué se ha embriagado? ¿Qué ha tomado las religiones? La sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Wow. En nombre de Cristo, en nombre de Dios, ¿cuántas bombas no han explotado? A nombre de Dios. ¿Y qué mucha gente le gusta hablar a nombre de Dios? Hay que cuidarse mucho de hablar de esa forma. La palabra de Dios ya está ¿dónde? Cuando usted hable de Dios y usted vaya a hablar de Dios, circunscríbase a lo que dice que. Vamos a ver que al final del Apocalipsis hace una advertencia que nadie le quite ni le añada. ¿Por qué cree usted que dice que todos los que nos paramos aquí y predicamos vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que decimos? No crea que es cosa fácil, no crea que es cosa ligera. Cuando hablamos de la palabra debemos circunscribirnos a lo que dice Dios. Si no está en la palabra, es otra palabra. Si no es parte de este evangelio, es otro evangelio. Si no representa al Espíritu Santo, es otro espíritu. Y si no está hablando de lo que dice Cristo Jesús, es otro Cristo. Porque de que hay muchos, hay muchos. Y se han cobrado la vida de muchos cristianos, de muchos mártires que de verdad viven y vivían la vida de Cristo. Continuamos, dice, y el ángel me dijo,
¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto lo habíamos visto, así que lo voy a leer y lo voy a repasar. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Recuerde que en la 6ª trompeta el abismo es abierto, y este principado que había sido anteriormente aprisionado va a quedar libre y también va a formar parte del poder del anticristo. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Explicamos que eso tiene que ver con el tiempo en el que fue escrito. Dice que era porque había sido antes de Juan, no es porque en el momento en que Juan lo escribe el abismo todavía está sellado, y será porque el abismo va a ser abierto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 7 son reyes. Así que nos está hablando del estado, de los gobiernos, desde el egipcios hasta el presente. Dice claramente, 5 de ellos han caído. 1 es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, refiriéndose a los 10 dedos de los pies o a las 10, ¿verdad?, reyes que se van a levantar. Dice claramente la bestia que era y no es, y es también el 8º, el anticristo, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, ahora es más específico, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Estos tienen un mismo. ¿Tienen un mismo? Y si la mujer está sentada sobre ellos, tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice, pelearán contra el cordero. Y el cordero los vencerá. Y está hablando claramente, nuevamente, de la Tercera Guerra Mundial, que ya empezamos a verla hace unos domingos y vamos a seguir viéndola en los próximos capítulos. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿dónde están los que están con Él? Son llamados y elegidos. ¿Dónde están los llamados? Los elegidos. Pero mire, fieles. Todos hemos sido, la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Asegure usted responder al llamado para ser escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y la pregunta, ¿y los fieles? ¿Cuántos son? ¿Y los fieles? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué está controlando las religiones? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a las religiones. En ese último tiempo, y ya lo hemos hablado, el mundo se va encaminando hacia una sola religión. No pueden haber 4,200. Se tiene que ir acomodando y vamos a ver cómo los estados o el gobierno va a seguir acomodándose con las religiones mientras las necesite, y cuando ya no las necesite, una sola religión. ¿La de quién? La del anticristo. Y dice, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán. Mire el destino de las religiones. ¿Quiere ver el juicio de las religiones? Ahí está. Toda religión, pagana o no pagana, politeísta o monoteísta,
practique quien la practique, diga quien diga, terminará desolada, desnuda, devorada sus carnes y será quemada con fuego. El pago de la religiosidad. Diga, eso no soy yo. Mira el que está a su derecha, no eres tú. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Aquí todos tienen que servirle a quién. Y las religiones no son qué. La excepción. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad es ¿dónde? Irak, donde se va a desarrollar ¿dónde? La última gran guerra. Qué fuerte. A veces pensamos que tenemos que cuidarnos de muchas cosas en este mundo y en efecto, tenemos que cuidarnos de muchas cosas en este mundo. Pero lo primordial para el cristiano es cuidarse de la religiosidad. Lo principal para nosotros como cristianos es cuidar nuestro corazón de soberbia. Porque podemos ser dados a la soberbia y a la religiosidad. Yo tengo que cuidar mi corazón. Usted tiene que cuidar su corazón. Tenemos que cuidarnos de vivir el orden correcto que establece la palabra. Tenemos que cuidarnos de enseñar el orden correcto que establece la palabra. Si la salvación es por gracia, es solo por gracia. Si le añado algo más, no es correcto. Ya sería otra religión. Vamos a estar en pie, vamos a orar y a pedir misericordia por las personas que están bajo el engaño de la religiosidad. Yo siempre he amado el hecho de que aun cuando mis padres en sus primeros inicios vienen de una religión en específico, he amado que a mí me enseñaron la palabra directa de Dios. No me enseñaron doctrina de aquí, ni de allá, ni de donde ellos venían, ni nada. Ellos me enseñaron a amar la palabra de Dios. Yo he aprendido la palabra no adulterada y eso facilita en gran manera el acceso que tengo con Dios y la intimidad. Porque a veces el legalismo interrumpe nuestra conexión con Dios. A veces el que estamos fijándonos en qué hace la iglesia, qué no hace, cómo lo hace, lo debería hacer, lo que no debería hacer, interrumpimos la conexión con Dios, el fluir con Dios. Pero ¿y cómo es posible que ya porque venga la tercera vez el miembro de la iglesia? ¿Y cuál es la complicación? Por gracia somos salvos. Todos pertenecemos a una misma iglesia. No lo compliquemos. Jesús es fácil de accesar. La religión lo hace complicado de accesar. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes son hipócritas. Ni entran ustedes, ni dejan que los demás entren. Deja que la gente entre a Jesús. Deja que la gente conozca a Jesús. Ellos van a entrar creyendo que lo pueden hacer a su manera y el Espíritu Santo los va a convencer de hacerlo a la manera correcta. Pero yo no voy a pelear con nadie de cómo se hace. Acércate a Jesús. Hazlo como tú creas. Si tú buscas al Espíritu Santo, Él te va a corregir, te va a enseñar y te va a decir: no es a tu manera, no es con hojas de higuera. Es más, ya no es ni con pieles. Es a través de la sangre de Cristo. Es a través de la justicia de Cristo. Por eso cuando me preguntan, ¿y qué religión tú practicas? Yo siempre me quedaba así como que, ¿qué pregunta es esta? Yo soy cristiana. No, pero religión, siempre tenía que volver donde papi. Mire, se lo confieso. Papi, ¿qué es lo que somos? Y él me decía, ¿pero qué pregunta es esta? Y él dice que la gente me pregunta, que qué iglesia, que qué somos. Pues yo te la traigo a ti, porque tú eres mi pastor.
Porque esto es una bendición. Para los que no sepan, yo tengo carga doble. Porque mi pastor es mi papá. O sea, que tengo que honrarlo doblemente. Mi papá y mi mamá es mi pastora. Tengo que honrarlo doblemente. O sea, si yo no los honro a ellos, no incumplo con uno, incumplo con dos. Y es el de larga vida, yo necesito larga vida. Así que, mire, no compliquemos el acceso a Jesús. El acceso a Jesús es fácil. Cree, confiesa y eres salvo. Y después de que seas salvo, las obras son el resultado de nuestra santificación. Porque le amamos, queremos ser correctos. Porque le amamos, no queremos contristarlo. Porque estamos agradecidos, vamos a donde Él diga. Porque estamos agradecidos, entregamos lo que Él pida. Yo le doy lo que Él pida. ¿En qué nivel de conexión estás con Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a soportar? Esa es la gran pregunta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuida nuestro corazón, ayúdanos, enséñanos a cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. A guardarlo sobre todas las cosas. A guardar tu palabra como el tesoro más grande que nos ha sido entregado. No predicamos otros evangelios. No hablamos de otros espíritus. No hablamos de otros Cristos. Hablamos de ti, Jesús. De cuánto nos has amado. De que entregaste tu vida por mí, por cada uno de nosotros, por amor. Y que en tu gracia vivimos acobijados todos los días. Que en tu misericordia vivimos acobijados todos los días. Hasta el día de tu regreso. Esperamos por ti. Ven, Jesús. Tu iglesia dice, ven, Jesús. Tu iglesia espera ansiosamente regresar a casa. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Qué fácil es tu yugo. Qué ligera es la carga que me dejas a mí, Señor Jesús. Enséñame a ser manso, humilde, a dejarme guiar por tu palabra, a dejarme guiar por mis pastores, a dejarme guiar por tu Espíritu Santo sobre todas las cosas. Anhelo tu presencia. Salimos de aquí, pero tú sigues trabajando con nosotros. Tú sigues trabajando con nosotros. Yo lo declaro sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos